Bueno, buenas tardes a todos. Miguel, buenas tardes. Gracias por acogernos en este momento tan importante para nosotros, para el autor, que es su primer libro, su ópera prima. Para mí, porque me ha dado la oportunidad de presentar, es siempre un honor presentar un nuevo libro, un nuevo autor, pero es un doble honor para mí porque es que el libro empecé a leerlo cuando cayó en mis manos pues de una manera muy habitual, muy cotidiana, pero conforme fui avanzando en sus páginas, empecé a encontrarme con un hecho completamente diferente. No era un libro al uso, no era una novela, era prosa poética, me dijo él antes de entregármelo, pero era fundamentalmente un libro de personas. Era unas páginas donde, sin darme cuenta, iba percibiendo la aparición de personajes, muchos de ellos jóvenes, llenos de vitalidad, de energía, de resolución, de honestidad, de cosas de esas que no son cotidianas ahora. Y me fui haciendo seguidor de ellos, primero entusiasta, envidioso de ellos, luego de su felicidad, porque este es un libro que habla de la felicidad, y luego pues esperanzado, lector de tener amigos como esos que aparecen en esas páginas. Un libro que habla de la felicidad en estos tiempos, pues no es precisamente el tiempo adecuado, ¿no? Sin embargo, lo que podría parecer un capricho del autor, o lo que podría parecer un ejercicio de estilo, luego nos hablará él del estilo, porque creo que es la persona más adecuada. Yo lo que hablaré en esta introducción es de mi percepción como lector. Un libro en estos tiempos que corren, en el que no se sabe cuándo saldremos del túnel, pues la verdad que podría tener una cierta distancia y entonces ser apartado en esa clasificación de utopía, ¿no? No tiene nada utópico, es práctico, habla de muchas circunstancias que son perfectamente realizables y bueno, pues de eso se va a tratar. Yo os anticiparé un poco lo que es el libro, luego os contaré un poco cómo leo, cuál es mi forma de leer y de ver cine, porque también hago mucha crítica de cine de autor, y luego os iré contando cómo percibía la proximidad entre esa descripción aparentemente fantástica, aparentemente idílica y aparentemente ensoñadora de las páginas de este libro que se llama Pinceladas de Armonía, que suena muy estético y muy imaginativo, con una realidad que está absolutamente imbricado a través de sus personajes y del latido honesto, modesto y sobre todo vital del autor, que es José Luis Fernández. Así que primero os hago nota de una pequeña introducción y os anticipo que de lo que voy a hablar es de algo que he sentido desde el primer momento de que empecé a leer, lo que es del compromiso del autor con la crisis, el autor que fui conociendo a través de estas páginas. Estamos ante un libro creativo y estimulante, pero sobre todo enriquecedor, porque te hace reflexionar a lo largo de sus pocas páginas una y otra vez sobre los tiempos que vivimos. El autor, José Luis Fernández, es optimista y nos transmite su espíritu positivo. No son tiempos para alegría, sino para inquietudes, y sin embargo, conforme vamos conociendo a los personajes de Pinceladas de Armonía, insensiblemente, en ocasiones sin verlo y otras veces con plena conciencia, nos vamos contagiando de las virtudes de todos sus personajes. Son diversos protagonistas que no por vivir en un entorno idílico se deciden a disfrutar pasivamente de este paisaje, sino que todo lo contrario, se disponen a trabajar y trabajar y trabajar para conquistar su futuro. Dotados de virtudes verdaderamente conocidas, como la alegría de vivir, la autoconfianza, vitalidad o la imaginación joven, nuestros protagonistas nos atrapan. Digo nuestros porque gracias a una rara y indefinible virtud del autor, muy pronto nos sentimos incorporados a sus anhelos. Pero nuestros personajes van mucho más allá del relato que nos lo presenta y nos sorprenden transfiriéndonos a nosotros, como agua para un sediento, elevados valores humanos que no estamos acostumbrados a recoger
en las obras que hoy se publican. Y esta característica diferencial, su transmisión de valores, nos entusiasma y nos mueve a recomendarlo activamente porque estamos convencidos que en otros lectores tendrán el mismo efecto revitalizador que ha producido en nosotros. Y también porque estamos convencidos, muy convencidos, que si estos valores fueran solo algo más frecuentes, todos nosotros, sin excepción, jóvenes o no, generosos o no, laboriosos o no, todos, y esto es lo más importante que recojo de esta obra, todos viviríamos un mundo mucho mejor, totalmente mejor, y seguramente verdaderamente feliz, tan feliz como el mundo de armonía que nos cuenta José Luis Fernández. Eso es en breves pinceladas lo que sentí con los 17 capítulos de José Luis. Bueno, pues bien porque sea de actualidad, bien porque sea una revisión de la historia, voy leyendo de alguna manera fatigosa, sobrecargado de poco tiempo, cómo van apareciendo los libros, porque soy más bibliófilo que cinéfilo. Si veo cine es porque detrás de cada película hay un libro también. Y en esta bibliofilia, quizás constante, en la que llevo muchos años, me tropiezo un día con Pinceladas de Armonía. Un libro completamente diferente. Un libro en el que el autor pues, transmite el pálpito, la seguridad, la confianza en el que habrá la posibilidad y cree en un mundo mejor. Vivimos unos tiempos en los que, bueno, pues las cifras del paro se hablan de 6 millones, o la deuda soberana se agrava cada mes más. Cuando empezó el último gobierno, la deuda soberana estaba en 600.000 millones y ahora se acerca a los 1.000.000 de millones. En estos tiempos de inquietud, hablar de un mundo feliz en el que los personajes crean trabajos imaginativos y estos trabajos son a partir de los conocimientos de la gastronomía o a partir de los conocimientos de la artesanía o a partir de los conceptos estéticos revolucionarios, podría parecer en un momento dado quizás un exceso de imaginación. No hubo tal, porque cuando fui comprendiendo cómo estos personajes querían luchar por la vida, fui entendiendo que lo que José Luis transmitía era una invitación a luchar. Era una convocatoria a no dejarse vencer. Era un estímulo decidido, y así lo entendí yo, a que fueran cuales fueran los tiempos, lo importante es ser activos y decidirnos a trabajar. Por eso cuando hablaba al principio del libro decía, sus personajes están decididos a trabajar, trabajar y trabajar. Este es pues un libro que para algunos pensarán que es un libro de autoayuda, y yo creo que no. Yo creo que es un libro que desafía. Nos desafía a que en ningún momento nos sintamos derrotados, desbordados, o en todo caso deprimidos, o entristecidos, o asustados por una realidad que a muchas personas pues le produce este efecto, ¿no? Sino que nos estimula a decidirnos a luchar. Algo funciona más en la organización social. Algo funciona tan mal que cuando leemos a José Luis Fernández y nos enseña una sociedad casi perfecta en la que sus personajes, cuando llegan a tener 2 premios, 2 máximos premios, que no sé cómo se le puede ocurrir a él ese tipo de personaje, dicen, 3 son multitud, y deciden no presentarse más a los concursos en los que seguro que iban a ganar, porque para ellos ya no era gratificante ganar un premio más. En esta época en que parece poco ser pentacampeones y todos aspiran a ser heptacampeones y que parece ser que el triunfo es el norte de todos, los personajes de José Luis dicen, ya tenemos 2 premios, con eso es suficiente. Y entonces empecé a comprender que los personajes de José Luis, o en todo caso la utopía de José Luis, iban mucho más hondo. Iban a traerme una esperanza que yo desde hace mucho tiempo había perdido, y era la esperanza de que esas inquietudes, esos desajustes sociales que eran históricos, pues podían llegar. Y empecé a leer con avidez a sus distintos personajes.
y encontrarme con un excelente lenguaje y una exuberancia léxica, que luego él os hablará, que yo llegué a pensar, la solución a la crisis es la polisemia, porque todas sus páginas estaban llenas de palabras en las que entenderlas en la tercera, cuarta o quinta acepción te quedabas corto, pero esa era la clave para que sus personajes empezaran a transformarse en más creativos, más eficaces, más felices y que funcionaran las cosas. Pensé escribir un artículo sobre pinceladas diciendo la polisemia triunfa sobre la crisis, pero seguí leyendo y me di cuenta que ese era un recurso narrativo y Dios lo contará después por qué la polisemia, ¿no? O tantos recursos sintácticos. Empecé a comprender que bueno, no había nada de utópico. Lo que me estaba convocando era que tenía que trabajar. Y que eso tenía la ventaja de que la podía recomendar. Y que esa crisis que empezó en 1870, es ahí donde podríamos nosotros encontrar el origen de lo que estamos viviendo, pues tenía solución y era la confianza en los otros, la honestidad, la disponibilidad para el trabajo, el creer en el hombre, el creer humanamente en el hombre, y que eso no tenía nada de ingenuo, sino que tenía una voluntad de hacer un mundo mejor. El compromiso del autor con el mensaje que da es algo muy difícil, tan difícil que hay muchos autores que descubren cosas que pueden transmitir, pero un escenario, un entorno, unas editoriales, un momento, una época, pues hacen que los autores a veces pues no lo vean necesario o pertinente, o en todo caso a veces lo ven peligroso. Cuando un autor empieza a transmitir ideas tan revolucionarias como la de podemos ser felices solo con trabajar y confiar en los demás, pues los autores se inhiben. ¿Saben qué es verdad?